Bien, puede sentarse. Dios va a estar haciendo grandes cosas. Amén. Y Dios te tiene en la mira. Dios está pasando revista. Sí, mija, sí, gracias. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber definitivamente que nosotros somos la casa de Dios, el tabernáculo, el santuario, como lo quiera tomar. A ver, ¿quién está aquí? Amén. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nosotros somos la casa de Dios, el santuario de Dios, es lo mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y este cuerpo está dividido en tres partes, es tripartita también, ¿sí? Este cuerpo, ¿verdad? Tiene un atrio, es la carne. Tiene un lugar santo, es nuestra alma, nuestro yo, donde están las emociones, donde están nuestros deseos, donde está la voluntad del hombre. Ese yo es el alma. Y esta carne es neutral, ¿sí? Más bien el alma, o tendemos nuestra alma a la carne, o tiende nuestra alma a las cosas del espíritu. Amén. Entonces nosotros, para crecer, tenemos que conocer a Dios, y lo conocemos, ¿sí? Porque esta palabra se nos revela. El Espíritu de Dios que viene a morar al espíritu del hombre. Hay un espíritu del hombre. Amén. Y cuando nosotros venimos verdaderamente arrepentidos, fíjese, ve uno con mucha tristeza que hay un pueblo que no está arrepentido. Amén. Cristianos no arrepentidos, y por eso andan en la carne, ¿sí? Porque un genuino arrepentimiento nos da un derecho legal, ¿sí? Para ser hijos. A ver, ¿sí? Un verdadero, genuino arrepentimiento nos da el derecho legal para ser hijos, porque así debemos de venir a los pies del Señor, a los pies de la cruz, sabiendo que por causa del pecado nosotros estábamos apartados, pero ahora hemos conocido que se derramó, que hubo un sacrificio, que hubo una sangre que nos fue propicia. Amén. Que nos limpia, que desarraiga el pecado de nuestras vidas y que Dios nos recibe. Amén. Aunque ya como hijos viene el Espíritu Santo por la sangre del Cordero. Amén. Que nos fue propicia. Entonces viene el Espíritu de Dios a morar en el lugar santísimo, a nuestro hombre espiritual. Y ahí empieza un proceso de conquista, y también lo podemos tomar un proceso de restauración, donde con nuestra colaboración, porque Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío, con la colaboración del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, entonces se empieza a conquistar nuestro yo, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad, que antes, estando en la carne, amén, caminábamos siguiendo a la carne. ¿Y sabe por qué seguíamos a la carne? Nuestra alma seguía a la carne, nuestro espíritu seguía a la carne, porque nuestro espíritu estaba muerto. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces nosotros conocemos a Dios en nuestro hombre interior. Amén. Ahí lo conocemos y tenemos vida eterna.
y Dios nos recibe con todas nuestras deficiencias, ¿sí? Pero Dios nos va a demandar que si después de 30 años, si después de 20 años, nosotros no tenemos cambios en nuestras vidas, entonces vamos a sufrir hasta un juicio más severo. Y dice la palabra de Dios: mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Entonces nosotros estamos obligados a dar fruto. Ese fruto es el carácter de Cristo. Ese fruto son los 9 frutos del Espíritu Santo que deben de estar formándose en nuestras vidas. Y solamente el Espíritu de Dios tiene el poder, ¿sí?, para que nosotros pongamos por operación esa palabra que es espíritu, y que humanamente nosotros no podemos ponerla por obra, pero tenemos el recurso del Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder que nos dice el libro de Efesios, que operó en Cristo y operó también en el poder de la resurrección. Y aquí nosotros vemos el poder de la resurrección, ¿sí? Como un acto único. No, el poder de la resurrección operó porque nuestro Señor Jesucristo dependió del Santo Espíritu de Dios. Por eso oraba de temprano, de madrugada, en el desierto, solo, siempre orando. ¿Sabe? Eso es dependencia del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y ese mismo poder, esa misma supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo, también opera en nosotros. Amén. ¿Por qué andamos a veces en la carne? Por falta de oración, por falta de estar dependiendo del Santo Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ayunamos, ¿sí? Porque dijo el Señor: mi pan es hacer la voluntad del Padre. Amén. Ese es mi pan. Hablando de el ayuno, hablando de la oración. Amén. Y por eso íntegro desde que nació hasta que fue a la cruz, para derramar esa supereminente grandeza de su poder que habla Efesios. Y en el capítulo dice, ¿verdad? 2 nos habla de estar sentados a su diestra. Amén. Pero primeramente tenemos, para estar sentados, ¿sí?, tenemos que echar mano del Santo Espíritu de Dios para que nos dé esa revelación, para que nos dé esa sabiduría, porque el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y así podemos, ¿sí?, tomando del Santo Espíritu de Dios para que nos dé poder para poner por obra la palabra de Dios, su evangelio, ¿sí? Así nosotros crecemos, porque la palabra es Cristo, evangelio es Cristo y Cristo es evangelio, que se está formando porque le estamos buscando. Por eso hay roces, por eso hay pruebas, por eso hay luchas, para saber quién es quién, para saber quién es el hombre maduro, quién es el hombre todavía carnal. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando también de la mujer. Amén. Así el Espíritu de Dios, con la colaboración, porque el Espíritu de Dios es todo un caballero, si tú quieres, amén, entonces se empieza a conquistar nuestra alma, ¿sí? Las emociones empiezan a ser reguladas, gobernadas por el Santo Espíritu de Dios, que antes eran gobernadas por la carne, porque nuestro espíritu estaba muerto. Amén. Nuestros deseos, ya nuestros deseos no son conforme a la carne.
Ahora nuestros deseos son conforme al Espíritu, nuestra voluntad, nuestros derechos, amén, ya fueron comprados en la cruz. Ninguno de nosotros que verdaderamente se arrepintió, ¿sí?, va a decir que tiene derechos. Todos los derechos fueron comprados en la cruz, amén, para que tú seas llamado siervo de Dios, para que tú seas llamado esclavo de Jesucristo como lo fue Pablo. Y así es como nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, y en ese crecimiento tenemos autoridad espiritual. No podemos, ¿sí?, decir que tenemos autoridad espiritual si nosotros no estamos crecidos. Y cuidado, porque a veces nos aventuramos a hacer una cosa, a hacer otra, ¿verdad?, desafiando a nuestros enemigos, ¿sí?, cuando no estamos crecidos. ¿Y sabes qué? Satanás iba a atacar. Amén. Satanás se va a defender. Yo te voy a decir que conozco gente que le hace guerra al enemigo, y guerra de alto nivel, ¿sí?, que terminan loquitos. Amén. Terminan. Los conozco. Amén. Entonces, por eso, pues tenemos que crecer. Tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta gracia que es en Cristo Jesús es comernos el cordero, porque el Hijo tiene un derecho legal de acercarse a la mesa y comerse, pero todo el cordero. Si nosotros lo pellizcamos, si nosotros, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿sí?, entonces vamos a crecer malformados. Uno por eso tiene que tener por especial atención el tener estas santas convocatorias. Y Dios bendice a aquellos que hacen un mayor sacrificio. Amén. Porque si estando en tierra de bendición no damos el fruto deseado por Dios, amén, entonces estando en esa tierra de bendición, Dios no lo va a demandar. Amén. Por eso yo bendigo al hermano Oscarito, a su esposa Norma, ¿verdad? Y todos los que vienen de Monterrey. Amén. Porque hacen un gasto, hacen un sacrificio, pero Dios retribuye. Amén. Y Dios, cuando retribuye en abundancia. Amén. Por eso declaro que todos aquellos que hicieron un sacrificio, amén, son bendecidos. Amén. Sí, amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, pues algo para recordar. Amén. Yo he estado hablando últimamente, bueno, siempre, ¿verdad?, acerca de reforma. Amén. Ayer les recordaba acerca de cómo mi primer mensaje fue: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y esa luz es Jesús. Amén. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y obscuridad a las naciones, mas sobre ti será vista su luz. Pero la condición aquí, porque toda promesa, toda bendición tiene condiciones. Si nosotros atendemos a las condiciones, entonces se nos dan las promesas, se nos dan las bendiciones, porque siempre buscamos lo bonito, lo bueno, lo que no demande un esfuerzo. Pero aquí dice: levántate, ponte en acción, actívate. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa gloria, la gloria de las naciones, es Jesús mismo. Amén. Que se tiene que estar formando, que tenemos que estar a la mesa para que comernos todo el cordero con sus hierbas amargas. Amén. Y así resplandecer, porque si no nos levantamos, vamos a ser invadidos por las tinieblas, ¿sí? Y tinieblas es confusión, y confusión es tomar la verdad como mentira
y la mentira como verdad, ¿sí? Dice Colosenses, ¿sí? Dice Colosenses que aquellos que resistieron el amor de la verdad, entonces vendrá espíritu de confusión para que reciban la mentira y se pierdan. Entonces esto es algo serio. Amén. Tu vida está en juego. La vida de tu familia está en juego. Si somos pastores, la vida de un pueblo está en juego. Amén. La tierra será llena de la gloria del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Pero si nosotros nos levantamos, y yo quiero que aquí en La Laguna y que allá en Monterrey y donde quiera que se lleven mensajes que verdaderamente nos confronten, que no digamos como dijeron los apóstoles: oye, se nos está yendo la gente, nos estamos quedando solos, porque dura es esta palabra, ¿sí? Y el Señor determinado, ¿sí? Porque no estaba para darle gusto a la gente, ni tampoco a los discípulos. Les digo, si ustedes también se quieren ir, adelante. Pero dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, Dios nos está confrontando. Amén. Porque se van a levantar, se está levantando, y siempre ha habido apostasía, ¿sí? Pero vamos a estar entrando a tiempos de gran apostasía. Pero dice la palabra de Dios que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, mientras que tú estás oyendo de terremotos, de tsunamis, de hambres, de pestes, de pecado que va en aumento y en aumento y en aumento, tú tienes que estar descansado, ¿sí? Porque estás viendo y sabes que la gracia de Dios va a sobreabundar en estos tiempos. Las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Amén. Y vas a resplandecer más, ¿sí? Porque la gracia va a sobreabundar. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que meternos en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo iré, ¿sí? Porque estás viendo que se está levantando la apostasía. Y te voy a advertir, la apostasía tiene su fundamento en el mucho talento. Amén. Sí, para tocar también. Amén. Tiene su fundamento en los dones, en el echar fuera demonios, en hacer milagros, que no está nada mal todo eso, pero serán imitaciones, ¿sí? Porque el hombre de pacto también va a ser manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso no es reino. Hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. El gobierno de Dios se establece cuando esta palabra yo la quiero poner por obra. No hay milagros, no hay prodigios, no hay maravillas, pero estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Decíamos, ¿verdad? Juan el Bautista no hizo ningún milagro y fue el más grande de los profetas. Amén. Entonces, así Dios va a estar levantando a un pueblo, pero también va a venir una manifestación sin precedentes, aunque como en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Que Moisés hizo milagros delante de Faraón, levantó, dictó juicios contra todos los dioses de Egipto. También imitaron los hechiceros milagros, prodigios, pero llegó un punto donde ya no los pudieron hacer, porque Satanás puede imitar los dones, pero lo que no puede imitar es el fruto del Espíritu Santo. Y te voy a decir,
Dios nos va a evaluar no por los dones, sino por el fruto que nosotros le estamos dando. El Señor tuvo hambre cuando salió de Betania, ¿sí? Vio una higuera frondosa y como tuvo hambre, dijo, quizás encuentre fruto. Y fue y buscó fruto. Buscó higos y no los hubo y maldijo aquella higuera cuando no era tiempo de higos. Pero nosotros debemos, lo haría con un propósito, ¿no? Para dejarnos una referencia, que nosotros siempre debemos de estar dando fruto. ¿Sí? Pero tenía muchas hojas, diga, tenía muchos talentos, muchos dones. Porque nosotros nos acercamos a Dios para que haga milagros a través de mí, para que me use a predicar lindo, hasta con revelación. Y hay muchos talentos, puede haber muchas hojas, pero si no hay fruto, porque los talentos vienen de Dios. Los talentos o los dones son regalos. Y un regalo lo tomas o lo dejas. Amén. Pero el fruto demanda un sacrificio. El fruto, para dar ese fruto, la carne tiene que menguar y crecer en el Espíritu. Y crecer en el Espíritu es ser obediente a la palabra. Amén. Para poder dar ese fruto. ¿Sí? Porque Él nos plantó de vides selectas. Puso una torre, puso un cerco, puso un lagar. Dice la palabra de Dios. Y aquel, su pueblo, le dio uvas silvestres. Amén. Entonces, esas vides selectas es Jesús. Amén. Que fuimos nosotros por medio de su palabra, hemos nosotros recibido esa simiente. Nos dio esas aguas del Santo Espíritu de Dios. Amén. Para que nosotros le demos el fruto, no silvestre, un fruto selecto. Y solamente esforzándonos, siendo valientes, porque esto es de valientes. Aquí decimos, esto no es de nenas. Y no estamos hablando de señoras, señoritas. Estamos hablando, porque a veces las mujeres tienen los pantalones más puestos que a veces los hombres. Amén. Y las iglesias están llenas de mujeres. Y los hombres escasean. ¿Sí? Entonces sí, Dios le da la prioridad al hombre, pero si el hombre no quiere, entonces toma la mujer. Amén. Porque no hay sexo en el espíritu. Amén. Y el que no quiere, bueno, entonces viene la mujer. Amén. Entonces, hay mujeres bien entronas. Yo bendigo a las mujeres. Oren. Amén. Así nosotros tenemos que estar dando mucho fruto, porque la apostasía va a estar fundamentada en mucho talento, pero escaseando el fruto, para que no te dejes engañar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Déjate digo, Dice la palabra de Dios. Anótalo, ¿sí? Para irnos rápido, porque sigue otra plenaria, y yo creo que va a ser la mejor, y en la tarde va a haber mucha palabra profética. Seguramente Dios te va a hablar, pero seguramente en este día Dios va a poner una señal en tu frente. Amén. Porque tú vas a decir, yo quiero ser de esos hombres de pacto. Yo quiero ser de esos valientes en lo que tope. Amén. Para defenderte, Señor, de todo lo que se levante. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos cristianos, apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros. De todo hay falso, desde aquí hasta abajo. Amén. De todo hay falso. Y falsos profetas, ¿sí? Aquellos que te hablan de viene el carro y viene el carro y viene a 100 por hora. Amén. Cuidado porque te lleva. Amén. Viene la casa, viene la casa. Ha sido escuchada tu oración, pidiendo cosas vanas que se acaban. ¿Sí? Cuando estas cosas te van a seguir, porque no estamos en contra de la prosperidad. ¿Sí? Yo creo en la prosperidad, pero primeramente tiene que prosperar. Tengo que enriquecerme de la palabra, y por eso Dios tiene todo el derecho de probarme para ver cuál es la intención de mi corazón cuando yo me acerco a Él. Si estoy buscando su mano o estoy buscando su rostro. ¿Qué estás buscando tú? La mano de Dios ya te dio todo en Cristo Jesús. ¿Qué más te puede dar? ¿Qué le puedes pedir si todo lo tenemos en Cristo? Amén. Lo que tenemos que tener es un corazón agradecido y en medio de pruebas, en medio de luchas y dificultades, estar alabando su nombre. Decirle: Señor, este mundo va a pasar, pero te doy gracias que aunque no tengo nada, mi nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, para gloria de tu nombre. Para eso se necesita ser muy valiente. Amén. Porque ahí es donde Dios te prospera. Dios derrama más sobre tu vida en responsabilidades dentro del reino. La iglesia es el reino de los cielos, estableciéndose aquí en la tierra, y que se está ensanchando, se está engrandeciendo, ¿sí? Está extendiendo sus estacas, porque hay un pueblo que se levanta, que intercede, que ora, que bendice a la ciudad, que bendice al vecino, que bendice a aquel que te echa la basura y se estaciona en tu árbol que da sombrita. Amén. Lo bendices. Anoche, santo Dios, tengo unos vecinos que les gusta y les gusta poner su música. Ay, Señor, bueno, esto me va a dar tiempo para estar meditando más en tu palabra. ¿Sí? Y tienes que bendecirlos, tienes que amarlos, acércate a ellos. ¿Sí? Porque ¿quién les va a hablar? Ellos necesitan de Dios. Y tú estás sobreabundado de Dios, estás lleno de su Santo Espíritu, estás lleno de esta palabra. ¿Sí? Si estás lleno de su Santo Espíritu y si estás lleno de la palabra de Dios, que es Cristo, entonces vas a tener el corazón de Cristo. ¿Sí? Vas a buscar la manera de acercarte a aquel que te hizo mal, para bendecirlo, para decirle como a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te querían apedrear? Ninguno, todos se fueron, porque les redarguyó el espíritu, porque ganas tenían. Pero el que sea libre de pecado, tome la primera piedra. Amén. Y todos se sintieron redarguidos. Pero el único que tenía todo el derecho, ¿sí?, para aventar la piedra era Jesús. ¿Sí? Y dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay de esos? Amén. Se necesita ser valiente para poner la otra mejilla. Amén. Entonces la apostasía, ¿verdad? Y a veces, vuelvo a repetir, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar haciendo algo equivocado, ¿sí? Pero por falta de discernimiento y por falta de conocimiento de Dios. Y decía ayer que a veces todo lo aplaudimos porque no tenemos discernimiento, ¿sí? Y el discernimiento tiene que ver con el olfato, ¿sí? Porque como hombres espirituales también tenemos ojos. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Pero también bienaventurados los que tienen buen olfato, para que cuando venga el pan, ¿sí?,
tú puedas, está adulterado, no te lo comas. Si previenes a la familia, cuidado, te puede hacer daño. Amén. Entonces a veces por falta de revelación, ¿verdad? Porque mire, hay un pueblo desde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y gente sentada. Amén. ¿Sí? Que quieren hacer las cosas bien. ¿Sí? Pero no sabemos por dónde darle. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender primeramente, ¿sí? Para después enseñar y enseñar bien, ¿sí? Siendo nosotros las cartas escritas, leídas por los hombres, amén, que puedan decir, aunque este es del vulgo y aunque este es ignorante, ¿sí? Nosotros sabemos que ha estado con Jesús porque habla como Jesús, se conduce como Jesús. Entonces aquí no se trata de clases sociales, aquí se trata de fe, aquí no se trata de sabiondos, aquí hay de gente arrepentida que quiere ser enseñada por el Señor para darle toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, amén, y regocijarnos en Él, ¿sí? Entonces, la apostasía, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Amén. Entonces, no te dejes llevar por señales, ¿sí? Una vez prediqué acerca de lo que nosotros tenemos que ver en un ministro, ¿sí? Sus motivaciones, ¿sí? Su enseñanza, ¿sí? Y cómo se conduce, o el fruto, ¿sí? Porque una persona que es un falso profeta te da el coco wash y mientras estás acá en las nubes te saca la cartera, vas a conocer a un falso profeta. Tienes que hablar lo que es la palabra. Nada por aquí, nada por acá, y en la otra mano se llamaba. Tienes que tener mucho discernimiento para discernir el mensaje. Amén. Tienes que saber analizar su mensaje y tienes que ver su fruto, cómo se conduce, ¿sí? Habla bonito, tiene revelación, pero se ve la petulancia, pero se ve el orgullo, se ve la vanidad. Amén. Y claro, no hay hombre perfecto. Amén. Pero cuando se suma una cosa y se suma la otra y se suma la otra, entonces, pueblo mío, huid de en medio de ella para que no seas alcanzado por sus juicios. Nosotros como pastores, ¿sí? Podemos llevar a un pueblo a juicios de Dios, ¿sí? O bien nosotros podemos llevarlos a la misma presencia de Dios, a esa vida eterna, ¿sí? Porque siempre Dios va a estar respaldando a el pastor principal. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado como pastores, ¿sí? Porque lo que yo haga para mal se va a reflejar sobre el cuerpo de Cristo que yo estoy presidiendo. Amén. Pero si estoy bien con la esposa, con los hijos, ¿sí? Como familia, ¿sí? Entonces todo eso se va a ver en todo el cuerpo que estamos nosotros presidiendo en esa iglesia. Amén. Porque el reino de los cielos ha venido sobre mí, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Una extensión de los cielos aquí estableciéndose en nuestras vidas para ser de bendición sobre un pueblo. Y se levanten esos obreros calificados porque la palabra los ha transformado a la misma imagen y a la misma semejanza de Dios. El día de ayer, para mí la palabra fue lindísima. Amén. Y yo siempre digo,
¿verdad? Aquellos que se les invita, pastores, líderes, les digo, yo quiero que esto que tú estás viendo en uno, en otro y en otro, ¿sí? También se empiece a ver en tu iglesia, en tu vida, ¿sí? Porque esas son imparticiones, pero siempre, sí sabe que es impartición, ¿verdad? Que lo que uno tiene, lo tengan aquellos que creen, porque esa es la condición, creer. Pero dura es esta palabra. ¿Quién la resistirá? Porque por el contrario de la apostasía, ¿sí? No se habla de la cruz. Queremos la gente tranquila, todo está bien, paz y seguridad, paz y seguridad. Amén. Porque si empiezas a hablar de la cruz, porque si empiezas a hablar del arrepentimiento genuino y verdadero, amén, entonces la gente se te empieza a ir. Entonces por eso nosotros manipulamos la palabra, ¿y sabe qué? Dios quiere levantar un pueblo que esté por Él, ¿sí? Porque estamos viendo a nuestros ojos, ¿sí? Cómo se le danza, cómo se le canta cuando no hay fruto, cuando no se es hombre de pacto, ¿sí? Y todo el pueblo a veces, ¿verdad?, que no es de pacto, se le está danzando, se le está adorando al becerro de oro, porque hay una alabanza, hay una adoración que Dios no la recibe. Harto estoy de vuestras salmodias, alto estoy de sus fiestas solemnes, de sus lunas nuevas. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que dar el fruto. Amén. Crecer en el Espíritu. Crecer es dar fruto y más fruto y más fruto, muchísimo fruto. Amén. Y que la carne mengüe, para que la alabanza, la danza, la adoración a Dios suba como un olor fragante. Amén. El frasco de alabastro tiene que ser quebrantado. Si no es quebrantado esta carne, ¿sí?, entonces no puede despedir ese grato perfume. Amén. Entonces, muchas de las veces nosotros, a veces por falta de discernimiento, ¿verdad?, estamos apoyando una cosa, estamos apoyando otra cuando está mal, ¿sí? Porque con todos queremos estar bien, porque nuestra palabra no confronta, ¿verdad?, para que se enderece el camino, como Juan el Bautista, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad. Eso es reforma. Amén. Enderezad el camino del Señor, y no que el camino del Señor esté torcido, sino que en aquel tiempo los líderes espirituales lo torcieron a causa de ganancias deshonestas. Amén. Lucraron con la fe del pueblo, que Jesús dijo: veo a Israel como ovejas que no tienen pastor. Amén. Entonces, es triste esto, y Dios quiere un pueblo que esté por Él, ¿sí? Que esté por Él. Que cuando Él diga, ¿quién irá por nosotros?, haya un pueblo que diga: Señor, aquí está, como en los tiempos de Moisés, ¿sí?, que dijo: el que esté por Jehová, porque él estaba en el altar, ¿sí? Y Aarón atendió al pueblo porque Moisés se tardaba. Y el pueblo juntó oro, ¿sí?, para hacer un becerro de oro. Pero también se levantó un altar frente al becerro de oro. Amén. Y por eso, ¿verdad?, cuando baja Moisés, enojado porque Dios le dijo: baja porque ya el pueblo ya se desenfrenó. Amén. Y por eso Moisés, en su celo, ¿verdad?, dice: el que esté por Jehová, ponga su espada sobre su muslo y vaya puerta tras puerta
y sea esa espada sobre el hijo, el amigo, el familiar. Y así lo hizo la tribu de Leví, y así se consagraron para Dios. Amén. Ahora, no vayas a agarrar pistolas ni espadas. Levanta tu Biblia y di: esta es la espada, para que muera toda carne. Amén. Pero nosotros tenemos que ser diligentes, valientes, para confrontar con amor, con sabiduría, con prudencia. Amén. No ser arrebatados, como nos decía Jacobo, que por todo nos encrespamos y hacemos el show. Amén. A ver, hazle, Jacobo. Es que me dio mucha risa. Amén. Porque a veces así somos de arrebatados, y el legalismo y el querer mostrar un orgullo espiritual. Amén. No, tranquilo, condúcete como Jesús. Amén. Disimula. Estás para restaurar, estás para, no se trata de ganarles, se trata de ganárnoslos. Pero si empiezo con mi show, empiezo tirando pedradas, amén, pues no me van a recibir y va a haber contienda, chisme, etcétera, etcétera. Amén. Entonces Dios está levantando un pueblo que se ponga esté a favor de Dios para defender esta palabra. Cuando tú defiendes esta palabra, estás defendiendo a Cristo. Amén. No puedes decir: yo estoy a favor de Dios. ¿Sí? Cuando esta palabra, hasta en ignorancia, la estamos transgiversando, la aplaudimos, porque estar transgiversada esta palabra, hablarla fuera de contexto, es apostasía. En ignorancia, que no creo que haya un pueblo que lo haga con entendimiento, pero en ignorancia sí podemos. Yo mismo soy el primero en reconocer eso, pero siempre cuando viene la palabra para rectificar, Señor, perdóname, siempre el perdón por delante, porque el que reconoce su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Escasea mucho la falta de perdón, escasea mucho. ¿Cómo le voy a, mira, con tal de ganártelo o ganártela, sí, tú, aunque te ofendieron, aunque te hicieron, ¿verdad? Tú ve y pídele perdón. Amén. Pero no, ¿y yo por qué voy a ir? Pues para que te lo ganes para el Señor, para que vean a Jesús en tu vida. Amén. Falta de perdón, ¿sí? Porque el perdón nos dio entrada para ser hijos, porque venimos verdaderamente arrepentidos, y por eso Dios se revela, por eso Dios se da a conocer. Y por eso digo, no importa cuando una persona no está verdaderamente arrepentida, ¿sí? Entonces no importa qué tanto le expliques, ¿sí? No importa cómo le digas una cosa y cómo le digas otra, para que lo entienda. Amén. ¿Por qué? Porque no es hijo. No es hijo y no puede entender las palabras del Espíritu que emanan de tu boca. Amén. Entonces fíjate nada más cuán importante es el perdón, ¿sí? Porque por medio de ese perdón, por medio de ese arrepentimiento, y arrepentimiento es morir a la carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad. Eso es cruz. Amén. Y nosotros a veces como cristianos no queremos tomar esa cruz, porque ahí queda toda carne, para que haya una liberación del Espíritu, y así Dios te pueda enviar y se hace efectivo en todo. Se levante el plantío de Jehová en aquella área que tú estás labrando con la palabra, porque a final de cuentas es la palabra. Entonces Dios está buscando un pueblo que esté a su favor, que no le dé por su lado a uno,
que no le dé por su lado a otro y a otro, ¿sí? Porque está de parte de Dios, con sabiduría, con prudencia, con entendimiento, con gracia. Amén. Porque la obra es de Dios, no es tuya. Amén. Me dicen algunos hermanos, ¿verdad? No, y le digo a mi hijo, a mi hija, y sigue de burro, sigue necio. Le digo, mira, no le hables tanto a tu hijo, a tu hija, no le hables tanto de Dios. Mejor dirígete ante Dios y háblale de tu hijo. Mire, porque a veces nosotros queremos hacer la obra de Dios y por ahí nos enojamos y te estoy y aquel ya va a empezar, y se endurecen. Pero si estás en la presencia de Dios, le estás dando fruto, eres hombre de pacto, entonces vas a ser salvo tú y toda tu casa. Los tiempos los tiene Dios, ¿sí? A lo mejor ahí está el mocoso, gruñón, rebelde, porque algo quiere ver Dios en ti. Amén. Y el problema no es él, el problema eres tú, ¿sí? Pero si te metes con Dios, clamas, gimes, amén, ¿sabes qué? Dios va a venir, le va a espantar todo el chamuquero, lo va a tocar, amén. Dáselo. Amén. Ora, hasta por ti mismo, porque ni tú mismo te debes de estar condenando, ni tú mismo tienes por qué señalarte. Tú humíllate delante de la presencia de Dios y dile, Señor, tengo esta deficiencia, Señor, como el publicano, no como el fariseo. Yo no soy como este, borracho, fumador, parrandero y jugador. Amén. Yo no soy como este, ¿sí? Pero aquel, Señor, se propició a mí, que soy pecador. Amén. Y aquel pecador alcanzó misericordia. Pero aquel pecador salió justificado. Pero aquel fariseo, arrogante, orgulloso, ¿sí? Salió justificado por sí mismo. Pero ¿quién se va a justificar por sí mismo? Nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús y por las obras que me demanda esta bendita palabra, que va a ser para mi bien, aunque me cueste. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Dios tuvo que enviar a un hombre que le abriera brecha. Nos hablaban ayer de la brecha, ¿sí? A fin de que por medio de él creyeran a Dios, a Jesús, ¿sí? Porque si un pueblo de Israel o de Judá fue salvo, fueron poquitos. Imagínese si Dios no envía a Juan el Bautista, sería más difícil la obra de Dios, ¿sí? Se levantaría un pueblo más escaso. Y hoy en día Dios está levantando una generación de Elías, porque Elías también dijo: siento un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos sienten celo por Dios? De veras. Es que yo veo que nada más estamos interesados en lo nuestro, estamos ensimismados. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo y mi perro y mi gato. Amén.
De ahí para allá, a ver cómo le hacen. Amén. Pero dice Elías, dice, siento un vivo celo de Dios, porque Israel ha dejado el pacto. Dejar el pacto es dejar, hacer a un lado la palabra, o tener una palabra muy superficial. Y porque yo hice una profesión de fe, ¿sí? Después de 20, 30 años, amargado, resentido, acomplejado, frustrado, deprimido. La depresión es un espíritu con la cual tienes que luchar. Y te tienes que poner hasta que se forme en ti un semblante de león, donde ni las moscas se te paran a causa de los perfumes, a causa de la unción, a causa de que eres hombre de pacto. Amén. Y se te forma ese carácter de leona, de león. Amén. Pero esa base de batalla y esa base de mucho ayuno, de muchas oraciones. Amén. Tu pueblo ha derribado los altares, ¿sí? Y han matado a tus profetas. El profeta genuino y verdadero va a ser desacreditado. Ese hermano está loco, dice esto, dice el otro, transgiversando, porque a veces ni entendemos la palabra y murmuramos. Amén. Pero el profeta genuino, verdadero, habla de parte de Dios. Amén. Y aunque la palabra sea dura, ¿sí? Él sigue firme en esa palabra, porque no es para todos, es para un remanente fiel. Amén. Un remanente fiel, que por medio de ese remanente fiel van a venir multitudes. Amén. Como en los tiempos de Juan el Bautista, él fue enviado por delante para abrirle camino al Señor, para que todos creyeran por medio de él, de que él era un enviado, ¿sí? Para abrirle camino. Y hubo quienes creyeron. Claro, hubo unos de un tercer nivel. Unos dicen que fueron nada más los 12, pero yo puedo creer que fueron 120 que fueron revestidos de la gloria de Dios, del poder de Dios, y revolucionaron todo el área del mundo conocido. Amén. Entonces, así también Dios está levantando una generación para prepararle el camino al Señor en su segunda venida. Porque si el Señor no levanta una generación, ¿sí? Entonces van a ser muchos los que se pierdan y van a ser pocos los que se vayan con Él. Van a ser pocos. Por eso Dios te necesita. Por eso Dios te quiere poner una señal en tu frente. Amén. Para que lo representes. Amén. Para que Dios se derrame sobre tu vida, pero siendo hombre de pacto. Amén. Porque si no, vas a ser de los apóstatas. Amén. Que también se van a levantar en gran manera, porque la gloria de Dios va a ser sobremanera. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Pero también se va a levantar la apostasía sin precedentes. Amén. Entonces, escojamos. Amén. Pero yo digo, ¿verdad?, que es mejor que atendamos al llamado de Dios, porque ese es el propósito de esta convocatoria. Amén. Para los que creen. Que si no crees, bueno, entonces va a haber un principio de dolores. Y no sé, pero lo dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Que también lo dice Pedro, que el juicio empieza por la casa. Amén. Y si esto acontece a la casa, ¿cuánto más no será con aquellos, ¿sí?, impíos que no quisieron el amor de la verdad? Y también dice el proverbio, ¿verdad?, que la tribulación del justo, ¿sí?, cuando éste se ha levantado, entonces tomará su lugar el impío. Palabras parafraseadas, ¿verdad? No tengo una memoria como 2, 3 de aquí. ¿Ok? Entonces, Dios nos necesita. Fíjese,
ya con esto termino. No sé, ya llevo 10 minutos, 15. Acompáñeme al libro de Apocalipsis. Fíjese, acerca de los señalados, ¿sí? Que es un remanente fiel, pero que también aquí la palabra de Dios habla de esas primicias, ¿sí? Como en el libro de Ezequiel, ¿sí? Dice, ponle señal antes de que destruyan, porque venían los verdugos, pero antes de que destruyan, ponle una señal a los que claman y gimen en el altar. ¿Y sabe por dónde va a empezar el juicio? Por los que están en el altar, y empieza desde los de arriba. Y no perdones ni a uno ni perdones ni a otro. Cuello. Amén. Pero a los que están en el altar, clamando, y de los que no se quejan, me hizo, me dijo, y mira aquel, y mira este. No, que están clamando, que están gimiendo por el pecado de Israel. Amén. Que son intercesores. Amén. Porque Dios no nos puso para juzgar. Dios nos puso para interceder, para que no te quejes. Y aquí he dicho en la iglesia, toda queja es alabanza a Satanás. Amén. Entonces dice en el 7:3-4, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Ahora yo quiero que entiendas una cosa. Hay un Israel natural. Amén. Pero nosotros somos un Israel espiritual. ¿Sí? Y Israel fue esparcido sobre todas las naciones de la tierra, y fueron pocos los que regresaron a Jordania, ¿sí? Estos ya estaban mezclados con sirios, amén. Pero la gran mayoría no volvieron a su tierra. Judá sí volvió a su tierra, Judá y Benjamín, ¿verdad? Pero las 10 tribus que estaban en el norte, su gran mayoría, ¿verdad?, quedaron disgregadas sobre toda la faz de la tierra. Amén. Pero Dios los está llamando. Dicen que los que terminan en Z, ¿verdad? Estos tienen, ¿sí?, sangre israelita o judía. Amén. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en eso. Entonces yo quiero que te quedes con eso, ¿sí?, de que hay un pueblo espiritual de Israel, ¿sí? Hay un pueblo natural israelita, pero nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Amén. Entonces, para que no nos hagamos a un lado, sino que también lo tomemos para nosotros. Después mire esto, he aquí, fíjate, primero 144,000. Esto es sobre toda la faz de la tierra, ¿sí? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Amén, ¿verdad? Eso es en Apocalipsis 7:9. Entonces se va a levantar una gran cosecha, pero por medio de un remanente, ¿sí? Dice la palabra de Dios, se los leo ya rápido porque va a decir Héctor que no le deje nada, pero no se me vaya a ir, este hombre, qué bárbaro. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Anótele ahí, primicias, ¿sí?, o remanente para Dios y para el Cordero. Ahora dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esto es, los que no adulteraron, no se fueron tras otros ídolos, porque si lo espiritualizamos,
¿verdad? Aquel que anda tras otros ídolos de la vanidad, del egocentrismo, del orgullo, entonces estos ya están adulterando. Amén. Son vírgenes, no se contaminaron con altares a Baal, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. El Salmo 24 habla algo similar. ¿Quién subirá a su monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no hay engaño en su boca, ni ha dado a las cosas vanas su alma. Lea eso, estúdielo, llénese. ¿Sí? Ya no hay tiempo. Bueno, a mí ya no me queda tiempo. Dice, lea estas escrituras. Acá estábamos en el Salmo 24 y Apocalipsis 14:4. Estos tienen un mismo propósito en aquel día, que la bestia, que el falso profeta, todo esto. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, fíjese, 3 filtros: llamados, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Amén. Ok, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos, otro filtro, y fieles, remanente fiel. Amén. Entonces, ok, hasta ahí vamos a dejar. Amén. ¿Cuántos son llamados? Elegidos. Y todavía permanecen fieles en medio de pruebas, en medio de luchas, porque siguen al Cordero a donde quiera que Él va. Estos no hacen su voluntad, estos hacen la voluntad del Cordero. Lo que me dice la palabra, no entiendo, pero tu palabra dice, y tu palabra dice. Y a veces vas a sufrir mucho ataque, porque tus mismos hermanos en aquel día te van a entregar porque no entendieron y pensando que van a estar haciendo bien. Amén. En medio de tiempos de apostasía te llevarán, ¿sí? Te entregarán y tú dices, bueno, hasta aquí llegué. Amén. Pero cumplí con mi ministerio, porque tú eres eterno hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Entonces yo te animo, yo voy a orar, no sé, le quiero pedir a Juan Carlos, vente mi hijo. Yo sé que Dios va a sellar, va a poner una señal en muchos de aquí. Amén. Y nos lo va a mostrar por visión. Amén. Y también Dios lo va a confirmar por otros lados. Amén. Para que pongas atención. Amén. A lo que Dios está haciendo. Amén. Porque hay un pueblo que provoca, hay un pueblo que activa, hay un pueblo que ha caminado en pacto con Dios, caminado de su mano y tiene autoridad y tiene poder. A lo mejor no tiene el perfil acá de arrollador y a lo mejor no tiene los muchos billetes, amén, pero tiene a Dios y es rico y para bendecir a muchos. Padre, sí, dale un aplauso al Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, Padre, bendito seas. Sí, amén, Señor. Aquí está un pueblo, Señor, que te dice, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Porque sé que tú sufres al ver a un pueblo que está festejando todo menos tu santo nombre. Oh Señor, fórmanos, restáuranos como al principio, como nos creaste a tu misma imagen, a tu misma semejanza. Ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos para echar mano, Señor, de todos los recursos
que tenemos en Cristo Jesús para poder crecer, Señor, y para poder ser de bendición, y levantes un ejército que traiga cautiva la cautividad, como lo hiciste, Señor, con un Abraham que, viendo que Lot, su sobrino, había sido secuestrado y con todos sus bienes, se levantó con sus 318 y fue a la batalla para traerlo de su cautividad. Oh Padre, así levanta un pueblo para traer a ese pueblo que se encuentra cautivo, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú sufres, que si vinieres en este día, a lo mejor pocos se irían contigo, Señor, pero nosotros creemos, Padre Celestial, que en aquel día, el día en que tú te levantes a favor de tu pueblo, el pequeño será de 1000. Señor, ¿cuánto más será el grande? Señor, bendito Dios, porque caminó de tu palabra, de mano de tu palabra, Señor, y la palabra es Cristo. En el nombre de Jesús, sí, Señor, yo declaro esos cielos abiertos y declaro que tú empiezas a señalar, a poner señal en la frente de mis hermanos. Yo quisiera que fueran todos, pero siempre la condición es creer, y creer es poner por obra la palabra que en este día y la palabra que se nos ha dado en todo el transcurso de nuestra vida cristiana. Señor, empieza a obrar en nosotros. Sí, Señor, estaremos en tu presencia, en el altar, para gemir y clamar por el pecado de nuestros hermanos, del Israel espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, sí, amén, Señor, tú desciendes, Padre, y pones, Señor, ese sello, pones esa marca, porque viene destrucción, pero el justo, Señor, dice la palabra de Dios, Salmo 1, que es el impío no se levantará en la congregación de los santos. Yo creo, Señor, en el arrebatamiento, y no se levantará el impío en el día del mal. Amén, Señor. Y yo creo, Señor, que el impío tomará el lugar del justo. El justo eres tú y todos aquellos que te siguen llevando su cruz. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada pastor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jacob, Héctor, aquellos que Dios los lleve, Lupita Almeida, Lupita Jiménez, pongan ahí, declaren palabras sobre el pueblo que Dios ya lo tiene, porque los ojos de Jehová están sobre la faz de la tierra para mostrar su poder a favor de todos aquellos que tienen un corazón perfecto, para mostrar su poder. Amén. Esa perfección viene por medio de tomar los recursos. No hay hombre perfecto, pero Él nos ve perfectos por la intención de quererle agradar, la intención de nuestro corazón. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, rogamos a ti, bendito Dios, que tú extiendas tus manos hacia cada uno de nosotros, Padre. Señor, que tu mano se extienda hacia tu pueblo, Señor, para ser bendecido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, hoy levantamos nuestro ser, nuestra vida, Señor, delante de tu presencia, nuestra alma, Señor. Bendito Dios, para suplicarte, Padre, que, Señor, tengas misericordia a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser parte, Señor, de estos, bendito Dios, de este remanente, Señor, de este pueblo, Padre, que, Señor, son llamados, son escogidos, son fieles, bendito Dios, Señor, a los cuales tú les confiarás un reino, Señor, inconmovible, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, donde tú les abrirás esas puertas cerradas, Señor, a través de los años, bendito Dios, a través de tanto tiempo, Señor, bendito Dios, tú abrirás esas puertas a ese remanente. Y hoy rogamos, Padre, que hoy nos escuches, Señor,
que hoy nos atiendas, Padre, por amor a tu santo nombre, Señor, que puedas hacer algo este día, Señor, en nuestra vida, hagas algo, Señor. Bendito Dios, en las ciudades, Señor, en las familias que estamos representando, Señor, delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Si puede ponerse en sus rodillas para humillarnos delante de Dios. ¿Me ayudas con el teclado, por favor? Y vamos a ponernos en nuestras rodillas, amén. Vamos a humillarnos delante de Dios, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos como iglesia, Señor, como pueblo tuyo, Padre. Invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, que este pueblo, Señor, podamos llevar tu gloria, podamos llevar tu reino, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, yo declaro, Señor, que hoy extiendes tu mano, Señor, y tal cual se enseñaba, Señor, así veo en los cielos, Señor, que envías, Padre, a un mensajero, Señor, que tiene la comisión y la orden, Señor, de apartar, Señor, y sellar, como se nos decía, Señor, a los que de todo corazón, Señor, se han postrado, Señor, en un caminar, no solamente un acto de físico, Señor, sino en un caminar humillados delante de tu presencia, Padre. Veo en el cielo el trono de Dios, que Dios envía un mensajero. Puedo entender que es el Espíritu Santo que ha sido enviado a la tierra y tiene la comisión y la orden para sellar al pueblo que Dios va a comisionar para llevar su gloria y llevar su luz, y lo envía. Y cuando lo envía le dice: anda, porque el tiempo ya es muy corto. Acelera los tiempos, porque esto es corto ya. En el nombre de Cristo, y veo al Espíritu de Dios, ese mensajero que trae esa tinta, pero esa tinta es de sangre, la sangre del Cordero de Dios, y baja a este lugar y trae esa tinta para marcar a su pueblo, para marcarle sus frentes, marcarle su corazón. Así el diablo va a imitar esto también, va a marcar a los suyos con una marca para destruirlos, para destinarlos a un juicio eterno. La marca que todos conocemos como la marca de la bestia. Dios está señalando y marcando a su remanente, a los que son suyos, para poder llevar una gloria tan grande, un peso tan sublime, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, veo al Señor, al Espíritu de Dios aquí enfrente de nosotros, que trae esa tinta de sangre y empieza a marcar las frentes de algunos de los que estamos aquí. Señor, todos nos humillamos ante tu presencia para que esa marca nos sea dada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre celestial, Señor. Veo al Espíritu de Dios que se le acerca a los pastores, el pastor Oscar, a su esposa, y él empieza a decir: yo te saqué de un sistema para enseñarte cómo se edifica mi casa, cómo se edifica mi reino. No fueron años perdidos, sino años donde yo te enseñé cómo el sistema religioso de este mundo quebranta a mi pueblo, cómo lo tiene limitado, cómo lo estanca, cómo viven tal cual dijo Jesús estando aquí en la tierra, hablándole a los fariseos cuando estaba en la sinagoga del pueblo, de los religiosos. Y él dijo y vio a las ovejas como ovejas sin pastor, porque eso hace la religión. La religión tiene ovejas destruidas, tiene ovejas arruinadas, ovejas desprotegidas. Pero en el siguiente capítulo dice tu palabra, Señor: enviaste apóstoles, Padre, porque cuando es Jesús quien edifica la casa, no tiene ovejas arruinadas ni destruidas, tiene enviados que van a llevar un reino y que van a trastornar el mundo entero. En el nombre de Jesús veo al Espíritu Santo que vierte aceite sobre estos pastores, Pastor Oscar, su esposa, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios les dice: le doy un giro a tu llamado, a tu ministerio, Señor. Así derrames de ti, Señor,
sobre cada uno de estos pastores, sobre cada ministro, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te decimos, Padre, henos aquí, envíanos a nosotros, Señor. Queremos llevar tu reino, queremos llevar tu gloria, Padre. No queremos, Padre celestial, que se siga menospreciando la grandeza de tu nombre por ministros que adulteran el mensaje, por ministros, Padre, que venden, Señor, tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, por ministerios, Señor, que buscan provecho, Señor, un provecho personal, Señor, pero no ven por tu reino. Señor, envíanos, ten misericordia de nosotros, Padre. Llévanos, Señor, en tu gracia, Señor, el proceso que tengamos que llevar, Señor. Llévanos a ese proceso, Padre. Señor, el tiempo que tengas que tardarte, Señor, pero ayúdanos para no llevar confusión, Señor, sino llevar restauración, Padre. Llevar reforma, como se nos decía este día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Veo que Dios desde el cielo hace descender una Biblia muy hermosa. Las hojas son como de plata, porque la grandeza es su palabra. Nos muestra algo y es la redención, el perdón de los pecados, la limpieza de la conciencia, la limpieza del alma, de nuestro ser. Bendito Dios, Señor, y tú nos declaras, Padre, si las cosas no se llevan conforme a mi palabra, no hay redención en el corazón de la gente, no hay reconciliación. No es el método lo que los reconcilia con el cielo, no es ninguna fuerza humana, ningún razonamiento humano, ninguna estrategia humana lo que hace que el pueblo o las almas se reconcilien conmigo, sino es mi palabra lo que trae la redención a los corazones, lo que trae la redención a las mentes, a las vidas. En el nombre de Jesús, Padre, Dios nos dice hoy: yo te escogí para mostrar mi grandeza, mi majestad. Por eso te estoy sacando de religiones, te estoy sacando de métodos, te estoy sacando de ideologías humanas que no llevan a nada a mi pueblo. Yo te levantaré en mi gracia y en mi favor, si abrazas mi palabra, si no la vendes, si me sigues a mí, como dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si tu única motivación es mi palabra, yo te voy a transformar y te voy a levantar tanto que cuando estés en las alturas vendrá tu conciencia: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es la casa de mi Padre, Señor? Para que tú me bendigas así, para que tú me pongas una posición con príncipe, Señor. Yo, Señor, que fui un blasfemo, un perseguidor, Señor, que fui un pecador, bendito Dios. Y humillarás tu corazón delante del trono, y más se te va a honrar, y más se te va a bendecir, porque en Dios no hay límites. En aquel que realmente se humilla, Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Hasta el día de hoy, lo que hombres predicaron y que está establecido en la Escritura, en la Biblia, sigue trayendo cambios a las vidas. Ellos no sabían el alcance que tendrían sus cartas, porque Dios no tiene límites. En el nombre de Jesús, Señor, sea bendecido tu pueblo esta mañana, esta tarde, Señor, y tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Veo muchos ángeles que descienden aquí al frente, al altar, y ellos también vienen a ministrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, recibe la gloria, Padre. Recibe la alabanza, bendito Dios, Señor. Esta ministración, Señor, continuará, Padre, el transcurso de este día. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Seas muy honrado por sobre todas las cosas. Que todos los que estamos aquí tengas compasión de nosotros, Señor, y seamos de ese remanente, Señor, del cual vas a usar para traer una grandísima cosecha, Señor, para borrar el sistema, quitar el religiosismo en las congregaciones, Señor. Que veamos, Señor, no enemigos, sino hermanos que tienen necesidad de ser enseñados,
Bendito Dios, que nosotros mismos nos veamos en la grandísima necesidad de aprender de ti, Señor. Así es bendecido tu pueblo, Señor. Así es bendecido tu pueblo. Así es bendecido tu pueblo. Veo también nuestro país en las alturas, y mucho aceite desde el cielo empieza a caer en esta parte de nuestra nación y se empieza a extender hacia el norte de nuestro país, se extiende hacia el centro, hacia el sur, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y hay un decreto que Dios hace en el cielo y declara que este es un tiempo de avivamiento, de visitación sobre esta nación. En el nombre de Jesús, este avivamiento son la suma de muchas oraciones, el resultado de mucha gente que se humilló delante de Dios, de mucha gente que ayunó, de mucha gente que clamó. En el nombre de Jesús, en el cielo nos dice Dios, hay mucho incienso que atestigua para ti, por misericordia para esta nación. Y hoy Dios nos declara y nos decreta: es un tiempo de avivamiento, de visitación. Y no hay un avivamiento estable si no hay palabra. En el nombre de Jesús, Padre, queda solamente en visitación si no hay doctrina, Señor. Pero tu anhelo es hacer una casa de reposo. Para eso fundamentas mucho, Señor. Así es bendecido tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, la sabiduría. Toda acción de gracias, Señor, sean dadas a ti por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de nuestros pies y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios por tanta misericordia, por tener compasión de nuestras vidas, de nuestra nación, de nuestros ministerios, nuestras familias. Toda la gloria, Señor, sea para ti. Gracias, gracias te damos. La alabanza, el honor, la sabiduría, Señor, sean dadas a ti por siempre. Recibe la gloria, Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Amén, Señor Jesús.